Muy buena información, gracias. Bueno, me voy a saludar al ministro de Economía. ¿Cómo le va, Martín? Buenas noches. Gracias por ¿Cómo estar, estás? Gracias. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Un gusto estar con vos. Gracias, para mí también un gustazo y además, ayer lo decía, viene realmente plantando mojones muy importantes del año pasado para la Argentina, frente a momentos de que los medios le marcan algo, usted va plantando mojones importantes, como fue lo último, lo del acuerdo con el Club de París, ¿no? Sí, bueno, el entendimiento con el Club de París efectivamente es un paso importante que nos va a dar un horizonte de mayor previsibilidad para poder apuntalar la recuperación económica que está viviendo Argentina, para poder contar básicamente con más estabilidad desde lo que es lo cambiario, que implica más estabilidad para toda la macroeconomía, más capacidad de generación de empleo, más capacidad de crecimiento de la producción, mejores condiciones para seguir abordando el problema de la inflación y poder ir reduciendo la inflación. Así que es un paso más de un proceso de tranquilizar la economía que por supuesto cuenta de muchos pasos y requiere resolver. Claro, pero ayer yo comentaba estos mojones importantes que usted con el respaldo del presidente han venido dando. En plena pandemia arreglaron el año pasado, primera inédito en la historia, ¿no? Vía Zoom con los acreedores. Cuando el Club de los Devaluadores le exigía devaluación, le ponía a usted fecha, le dijo no muchachos, no hubo devaluación. Decían que iba a haber default Club de París, entendimiento, y supongo el próximo paso será el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que hay que ir es resolviendo los problemas que uno a uno, los problemas que se le habían generado a la Argentina y también manejarse con seriedad y llevarle tranquilidad a la gente sobre la base de lo que efectivamente se está haciendo y tratar de que la gente esté bien informada y no sea confundida por a veces versiones que se llevan o lo que se explica sobre lo que se está haciendo. El gobierno de Juntos por el Cambio había dejado un problema de escasez de dólares en Argentina muy, muy brutal, que eso significa menos capacidad de producción, menos capacidad de empleo, más inflación, deudas en dólares insostenibles. ¿Sí? La deuda no es una cuestión abstracta, la deuda afecta la vida de la gente, la vida de cada argentina y cada argentino. El año pasado dimos un paso muy importante, que es el que mencionabas, la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Ayer dimos otro paso y seguimos trabajando con el FMI para resolver el problema de este préstamo histórico récord de 45.000 millones de dólares que tomó la administración de Juntos por el Cambio y que nosotros buscamos poder refinanciar para que la Argentina tenga tiempo y aire para continuar con la recuperación. Bien. ¿Me permite? Tengo que hacer una pausa, así después tenemos tiempo para charlar, que hay muchos temas, y agradeciéndole una vez más que esté aquí con nosotros. Estamos con el ministro de Economía, nos acompañás con el hashtag Guzmán, el minuto 1, mucho para hablar, pausa breve y ya volvemos. Seguimos esta noche el minuto 1, estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Han sido días importantes para la Argentina. Al acuerdo del Club de París, hoy se han sumado datos positivos para la economía. Crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre y crecimiento de la actividad industrial, ¿no? Muy importante. Bueno, efectivamente es así. La economía está transitando un proceso de recuperación a pesar de circunstancias de una pandemia que sigue golpeando a todo el mundo. Aquí tenemos un conjunto de hitos que son importantes para entender lo que está pasando en la economía. En primer lugar, está claro que la vacunación tiene un efecto positivo que también repercute en lo económico. La vacunación se ha acelerado. Argentina, en lo que es, digamos, yo participo de los foros internacionales, multilaterales. El problema de las vacunas ha sido un problema enorme en todo el mundo. Los países avanzados apropiándose de las vacunas. Recién escuchábamos al titular de la Organización Mundial de la Salud hablando de que ha sido un fracaso a nivel del mundo el fondo COVAX por la insolidaridad de los países más ricos. Eso es lo que ha ocurrido y en ese contexto Argentina ha logrado poder acceder a una cantidad de vacunas que nos ponen en una posición positiva en relación a buena parte del mundo y que obviamente ayuda al primer objetivo de esta pandemia, que es proteger la salud de las argentinas y los argentinos y a la economía.
Y lo segundo tiene que ver con las políticas públicas, las políticas que desde el Estado se implementaron para proteger a la economía, para proteger a los sectores vulnerables, para proteger a las empresas también, al saber hacer de la economía, para proteger al trabajo y a la producción. Eso lo que significa es que hoy tengamos condiciones más robustas. No es casualidad que la economía se esté recuperando a la velocidad a lo que lo está haciendo. Es la consecuencia de políticas públicas que preservaron la capacidad productiva de nuestra economía. Incluso la capacidad instalada en la industria, que ha crecido, ¿no? Notoriamente. Sí, nuestro gobierno, básicamente nosotros consideramos que la industria tiene un rol absolutamente central en el desarrollo de la economía, en la generación de trabajo, en la generación de oportunidades, en la agregación de valor. Consideramos que sin industria no hay futuro. Y hay una política industrial muy clara que se conduce desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el secretario de Industria, Ariel Yale. Y con nuestro gobierno la industria está creciendo. Una industria que había sido vapuleada por el esquema de... Un industricidio, ¿no? Básicamente. Durante los 4 años hubo un industricidio. Un esquema de políticas económicas que no favoreció el crecimiento de la economía real. Para nada. En todo caso, lo que hizo fue favorecer oportunidades financieras de muy corto plazo que terminaron poniendo a la Argentina en una situación realmente grave. Hoy vemos una situación diferente y unas perspectivas hacia adelante bien diferentes. Ahora, ¿cómo entiende, ministro, que con estos crecimientos, datos concretos, primer trimestre, crecimiento económico, crecimiento industrial, los propios datos de la UIA haya optado por una conducción muy ligada a ajuste, a flexibilizaciones laborales, a los 90, que incluso en las primeras declaraciones Funes de Rioja dijo, bueno, como que ustedes no habían hecho nada por la industria en este año y medio? Bueno, justamente el otro día participé de un encuentro con empresarios, buena parte de ellos de la industria, y empresarias, por supuesto, y estas cuestiones salieron en la discusión. Es una cuestión, primero que el diálogo es fundamental. El diálogo es fundamental, el entendimiento del lugar que ocupa la industria para nosotros y los datos, lo que está pasando, que es que hay una recuperación. Es cierto que hay sectores que piden que repitamos las mismas políticas que llevaron a que la industria sufra un golpe muy fuerte, como por ejemplo políticas impositivas, reformas impositivas que bajen la carga impositiva, bajen los impuestos a las ganancias de las empresas, que lo único que generaron fue debilitar al Estado y la capacidad de implementar políticas para el desarrollo de la industria y más desigualdad. Y pasa que hay veces que nos piden que implementemos políticas que ya está probado que fracasan. Ahí usted fue muy concreto, muy tajante, se lo dijo en la cara, ¿no? Es que eso hay que poder hablarlo cara a cara. Y los datos... y no es solo una cuestión de Argentina, esto hay evidencia en todo el mundo, de que políticas como las que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio dañan, y que políticas como las que estamos llevando a cabo nosotros son las que permiten poder encauzar al desarrollo de la economía en un lugar en donde hay generación de empleo, en donde hay más dinamismo productivo, en donde hay más generación de divisas para poder tener estabilidad cambiaria, para poder abordar el problema de la inflación. Remitámonos a los datos. Los datos nos dicen que la industria hoy está creciendo, que con el gobierno anterior cayó, y la realidad nos dice que hoy hay un esquema de políticas productivas y políticas industriales en donde la industria tiene un lugar prominente. ¿Y en cuánto cree que puede ser el crecimiento de la economía este año? Bueno, nosotros primero que nos manejamos con prudencia en este punto porque Argentina ya está acostumbrada a que venga alguien a hacer promesas rimbombantes, como por ejemplo fue en su momento la lluvia de inversiones. Los brotes verdes. Y eso termina, además que digamos, muchas veces no es serio, y termina generando falsas expectativas, termina generando problemas, como los endeudamientos insostenibles. Mejor actuar sobre la base de la cautela y construir condiciones para que la economía día a día esté mejor y más robusta. Hemos actualizado las proyecciones de crecimiento, hablamos de un crecimiento de 7% para este año, que entendemos que también es un supuesto prudente porque estamos en condiciones de alta incertidumbre. Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante. Bueno, ya fue el primer trimestre 2,5. Correcto, 2,3 del producto, que muestra
un crecimiento, ya una economía que está en un sendero claro de recuperación. David. Ministro, buenas noches. En respecto de la cuestión del gasto público, usted el otro día decía el gasto público tiene que aumentar, pero tiene que bajar el déficit. Y parecía como en algún diario publicaron como que usted estaba pidiendo un ajuste. Si se puede explicar un poco sobre eso. Y bueno, le pregunto también sobre el Fondo Monetario. ¿La economía puede verse, esta proyección de crecimiento, se puede ver alterada si el acuerdo con el fondo se demora, por ejemplo, hasta 2022 y se puede generar tensión con el dólar, por ejemplo? Bueno, buenas noches, David. Bueno. Con respecto al primer punto, que es la política fiscal, ¿sí? Hay que entender primero cuál es el rol que la política fiscal debe jugar a efectos de los objetivos económicos y sociales que perseguimos. Hay múltiples objetivos que la política fiscal persigue. El primero es apuntalar la recuperación económica. Para eso, el Estado, en un contexto que venimos de 3 años de recesión, ¿sí? Recordemos, 3 de los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, la economía cayó y después vino la pandemia. En ese contexto, el Estado debe jugar un rol expansivo que fomente el crecimiento de la demanda agregada, básicamente inyectar fuerza a la economía, inyectar dinero en la economía para que ese dinero se multiplique, para que esa inyección fiscal genere también un crecimiento de la actividad privada. Eso es lo que viene ocurriendo, el gasto público, quitando las medidas excepcionales que tenían que ver con las restricciones de circulación, viene creciendo por encima de la inflación. Nosotros los economistas decimos crece en términos reales y hay una proyección hacia adelante de una profundización de ese crecimiento del gasto público en términos reales. Esto ya estaba programado y es lo que se viene haciendo. Al mismo tiempo está la cuestión esta del déficit que planteás. No hay que confundir reducción del déficit con ajuste. Son dos cosas completamente distintas. Claro, pero lo presentaban Lo que como hizo Juntos por el Cambio fue apuntar a reducir el déficit ajustando el gasto. Lo que hacemos nosotros es distinto. Es apuntar a reducir el déficit utilizando parte del crecimiento de la recaudación del fisco para reducir el déficit y parte para financiar el crecimiento del gasto. Son dos modelos de país diferentes, con dos modelos de política fiscal bien diferentes. Para nosotros el de reducir el déficit es importante. ¿Por qué? Justamente porque creemos en un rol importante para el Estado, para la otra parte que no te mencioné, que es el desarrollo económico. El Estado pudiendo financiar desarrollo de la infraestructura, el Estado pudiendo financiar la educación, bueno, hay mucha obra la pública ciencia. en este momento. La obra pública está creciendo muy fuertemente. Más Eso 15.000 proyectos de obras públicas ya en toda la nación. Digo, que ¿no? genera empleo, Claro. que genera un multiplicador de la actividad en cada barrio Exacto. del país. ¿Y por qué es importante entonces reducir el déficit? Porque un país que tiene unas cuentas más sólidas es un país que tiene mejor crédito y moneda más fuerte. Por lo tanto, que tiene un Estado más capaz. ¿Capaz para qué? Para implementar las políticas productivas, las políticas de financiamiento de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo en general, de la salud, que la Argentina necesita para tener un proceso virtuoso de desarrollo. Bien. Segunda pregunta que me hacías, el Fondo Monetario Internacional. Digamos, si el crecimiento económico y lo que pasa con la estabilidad cambiaria se puede ver afectado por una demora en el acuerdo con el fondo, plantea eso en el mercado o en consultores económicos, dicen, bueno, si demoramos el acuerdo con el fondo, esto que vemos ahora de recuperación económica se puede ver alterado. Bueno, qué curioso esto, ¿no? Porque hay muchos que piden que apuremos el acuerdo con el fondo, que recordemos que buena parte de los que plantean eso estuvieron involucrados en lo que fue el anterior acuerdo con el fondo. ¿Por qué necesitamos un acuerdo con el fondo? Esa es la primera pregunta que hay que responder. ¿Lo necesitamos porque es algo que nos gusta o que le podría hacer bien per se a la Argentina? Si no hubiese habido, si el fondo no estuviese en la Argentina, ¿hubiese nuestro gobierno acudido al Fondo Monetario Internacional? De ninguna manera. Hoy hace falta un acuerdo con el fondo simplemente porque tenemos un problema de deuda de 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno anterior. Y yo voy a repetir acá algo que vengo diciendo que a muchos no les gusta, que es ese préstamo no se utilizó en absoluto para financiar un crecimiento de la capacidad productiva en la Argentina. Algunos dicen, no es para eso para lo que se usa. Y si no es para eso, ¿para qué? Claro. Un préstamo se usa para fortalecer a la Total. economía.
Total. No se utilizó para eso. Se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados que después nosotros, nuestro gobierno, reestructuró, cuidando a la Argentina, Totalmente. que es a lo que vinimos, a cuidar a la Argentina. Y la otra parte, prácticamente la mitad de ese préstamo, se utilizó para financiar formación de activos externos, salida de capitales, se fueron los dólares del país. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó la deuda. Y entonces ahora lo que necesitamos es poder refinanciar esas deudas. Total. Porque Claro. más carga de deuda en dólares significa más inflación, significa menos trabajo. Lo que necesitamos es poder tener tiempo para eso. Total. Pero la prioridad, a tu pregunta, David, es hacerlo bien, no hacerlo rápido. Por supuesto que si se hace rápido, bienvenido. La prioridad es que el acuerdo funcione, que tenga como base un conjunto de preceptos y de políticas que son las que cuidan a la Argentina. Bien. Irina. Ministro, buenas noches. Sé que el mercado del dólar blue no es tan significativo, pero uno escucha, subió 10 pesos el dólar blue en una semana y se alarma. ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Político, de otro tipo? Bueno, Irina, voy a ir a referir a lo que Gustavo planteaba en la introducción de esta entrevista. Recordemos lo que ocurrió el año pasado, entre mediados de septiembre y fines de octubre. Hubo un crecimiento muy fuerte en su momento de la brecha cambiaria, que es la diferencia entre los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio oficial. Y muchos planteaban que era inevitable una devaluación del tipo de cambio oficial. Y nosotros dijimos, eso no lo vamos a hacer. Tenemos los instrumentos y las condiciones para seguir con la política cambiaria que veníamos implementando, que es una política que busca que haya estabilidad en el frente cambiario. Lo que llamamos el tipo de cambio real, que es una medida de la competitividad en parte de la Argentina, que se mantenga más o menos estable. ¿Y por qué decíamos que íbamos a hacer eso? Porque no hay nada más regresivo y contractivo y que genere pobreza que un salto cambiario, que fue lo que le pasó al gobierno de Juntos por el Cambio, producto de las políticas económicas que llevaron a cabo. ¿Y qué ocurrió después? Ocurrió que las brechas cambiarias cayeron entre 60 y 90 puntos porcentuales. ¿Cuándo en la Argentina ocurrió eso? Revisemos nuestra historia de las últimas décadas. Eso no ha pasado. Dijimos que íbamos a poder resolver ese problema y se fue en esa dirección. Y esto es lo mismo. David, vos recién planteabas algo que algunas voces están empezando a hablar, que es esto de si el tipo de cambio hoy está atrasándose, lo que quiere decir que... No, le van corriendo el arco. Ahora Claro. dicen, después de las elecciones el gobierno tiene que hacer necesariamente una devaluación. Bueno. Los mismos que le exigían a usted el año pasado devaluación y no fue, ¿no? Y yo les voy a responder lo mismo. La respuesta es que no. La Claro. respuesta es que el tipo de cambio real está bien. Estamos cada vez más fuertes en ese punto. Ujú. Resolvimos la deuda con los acreedores privados. Alcanzamos un entendimiento con el Club de París. ¿Sí? Eso significa que hay menos carga de deuda en dólares que afrontar. Estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central ha venido acumulando reservas. El aumento de los precios de los commodities que se dio en el mundo, en parte producto de la pandemia, para un país que exporta commodities, nos presenta perspectivas más favorables hacia el futuro. Es decir, que todos los indicadores económicos están yendo en la dirección que nos Bien. muestran que tenemos más robustez. Alguien podría decir, sí, pero la inflación estuvo por encima de la pauta de depreciación del tipo de cambio. Y yo lo que les digo es, ok, pero también tenemos términos de intercambios más favorables. De modo que la respuesta a esa pregunta es no. Hoy no hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones. Estamos robustos. Ahora vamos a hablar de la inflación, precios que preocupa. El gobierno anunció ayer el tema de la carne, los productos esenciales de la canasta básica. Estamos con el ministro Martín Guzmán para que te enteres todo de primera mano. Información aquí, sin fake news. Ya volvemos. Seguimos esta noche con el ministro de Economía, importantes definiciones, ha previsto un 7% del crecimiento para este año, le ha dicho no al club de los devaluadores, ¿no? Hay un club en la Argentina permanente, no va a haber devaluación. Y Juan, Sí. vamos. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Indudablemente uno de los temas más calientes es la inflación. La inflación prevista para este 2021 por parte del gobierno estaba fijada en 29 puntos. En lo que va del año acumulamos por encima de 21 y da la impresión que quedó lejos o que queda de difícil cumplimiento.
ese 29. ¿Están reconsiderando el número inflacionario para este año? Y en tal caso, ¿qué va a suceder con los salarios? Porque una de las premisas del gobierno para reactivar la economía era que los salarios crezcan por encima de la inflación. Bien, buenas noches, Juan. Gracias por tan importante pregunta. Voy a arrancar por la segunda parte de la pregunta, que son los salarios. El compromiso y el objetivo de crecimiento del poder adquisitivo del salario permanece absolutamente firme. Primero, porque esto es justo. Segundo, porque también es una condición necesaria para que la economía se pueda asentar en este proceso de recuperación. Crecimiento del poder adquisitivo de los salarios significa más capacidad de demanda, significa más fuerza para los motores de la economía, incluyendo al consumo, que es un gran motor de la economía. Yendo a la inflación. Hoy, disculpe, ¿no? Pero por lo que pregunta Juan, hoy la bancaria cerró un 45%, homologado con la presencia del presidente, digo. Y hay, por supuesto que ha habido, en función de lo que ahora vamos a hablar de la inflación, una readaptación de lo que han sido las negociaciones salariales, buscando apuntar firmemente al objetivo de que crezca Es decir, que no significativamente. le van a poner ningún techo a las paritarias. Nunca lo tuvieron. Significativamente que el salario crezca, Claro, por encima de la inflación. Y no que crezca un poquito, que crezca de forma significativa, que es lo que se planteaba en lo que es nuestra guía para la política económica, que es el presupuesto. Exacto. Y como guía permanece, porque esa es la guía. Exacto. Yendo al tema de la inflación, ¿sí? Primero aclarar ciertas cuestiones que pasaron que ocurrieron en los últimos meses. Recordemos que el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto fue enviado al Congreso de la Nación el 15 de septiembre del 2020. Pensemos lo que pasó en el mundo entre ese momento claro, y ahora. Eventos que era absolutamente imposible predecir en estas circunstancias. Una muy fuerte inflación de alimentos en todo el mundo. Un muy fuerte crecimiento de los precios de los commodities. Esto tiene que ver con que cambiaron las pautas de comportamiento y demanda en la pandemia. Y eso afectó a los precios en la Argentina. Ahora, hay una realidad, que es que estamos en una tendencia mes a mes, obviamente con cuestiones de estacionalidad, pero decreciente de la inflación. Yo había dicho que marzo iba a ser el mes de inflación más alta del año. Bueno, efectivamente eso ocurrió y desde marzo la inflación mensualmente ha venido decreciendo. Y esa es la pauta que esperamos. Esperamos un junio algo parecido a lo que fue mayo y la inflación luego bajando. ¿Y usted cree que estos acuerdos que están haciendo sectoriales van a también lograr que los precios se vayan acomodando y que la gente tenga acceso a productos de primera necesidad? Son un elemento de lo que es el esquema integral para atacar la inflación. Estos acuerdos en este contexto son necesarios y juegan un rol importante. No constituyen per se únicamente la política antiinflacionaria. Todo el resto de lo que estamos haciendo es parte de la política inflacionaria. Resolver las deudas insostenibles que el gobierno anterior nos dejó. Resolver, tener una política fiscal balanceada como la que discutíamos previamente con David. Tener una política cambiaria justamente que no genere un salto cambiario, una devaluación. Todo esto es parte del esquema integral para atacar la inflación. Pero acá hay algo muy importante para marcar. Cuando el gobierno anterior propuso una pauta de reducción de la inflación, no es solamente que no ocurrió, sino que fue en la dirección contraria, subió la inflación. Eso no es lo que está pasando con nuestro gobierno. Hubo desvíos en los primeros 5 meses del año con respecto a lo proyectado, pero lo que estamos viendo es una tendencia de reducción mes a mes de la inflación. Y eso es muy importante. Bien. ¿Se siente cómodo trabajando? Porque creo que eso es primera experiencia en una función tan importante como ministro y trabajando políticamente en una alianza de gobierno. ¿Se siente cómodo trabajando en el gobierno en la coalición Frente de Todos? Absolutamente, y tenemos una coalición que le hace muy bien a la Argentina, porque es una coalición que en el proceso de construcción de síntesis logra ir alcanzando ciertos equilibrios. A veces más rápido, a veces más lento. Pero hay discusiones de mucho valor, apasionadas también. Y esto tiene que ver con el compromiso que los líderes de esta coalición tienen con la Argentina. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente del bloque Frente de Todos,
Máximo Kirchner, y también en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof. Hay una discusión muy fuerte de un grupo de gente absolutamente comprometida con una Argentina que progrese. Y bienvenidos sean los esté mejor. debates, ¿no? Y bienvenido sea, y Claro. es un placer trabajar en esa coalición con la cual me identifico. Bueno, la última, muy cortita. Los aumentos en tarifas, los que ya se han dado y no va a haber más aumento este año. Bueno, esto es un tema que se va a ir monitoreando muy de cerca en función de la evolución de la economía. Lo que ocurrió en los primeros meses del año fue que efectivamente hubo una inflación que resultó ser más alta que aquella que estaba proyectada. Y por eso hay ciertas contingencias que tuvimos que ir adaptando. El objetivo central en cuanto al tema tarifario es poder avanzar en la segmentación de los subsidios, Claro. de modo que beneficien Bien. a quien está en una situación de mayor vulnerabilidad. Y también ir recomponiendo lo que es la estructura del gasto público, algo que hemos venido haciendo, y en la segmentación nos va a ayudar a destinar más recursos a otras prioridades para la política pública, como por ejemplo la inversión en capital, en obra pública. Bueno, ministro, muchas gracias. La verdad que clarísimo con todos los temas y despejando muchas a veces las cosas que se dicen sin fundamento. Le agradezco mucho, Muchas gracias muy a claro vos, en las Gustavo. explicaciones. Gracias, Muchas ministro.